Bendiciones, hermanos, les habla su hermano David Sáez. Y bueno, aquí este corto video tutorial o corto audio, por decirlo así, es para ciertos hermanos que tienen inquietudes con respecto a la temática, y ya que ya tengo algo de tiempo leyendo, investigando, orando, escudriñando, vengo a traerles como una información limpia, no manipulada, no sembrando cizaña, con respecto a la temática de las raíces hebreas, ¿okay? De volver o santificar la fe, acorde a cómo Yeshua y como los apóstoles creyeron en lo que llaman el principio de la era común, que fue cuando Yeshua fue manifestado a los hombres. Entonces, vamos a empezar desde el principio, como dicen, ¿verdad? Vamos a empezar con el fundamento. En este video vamos a hablar de esta palabrita que ven acá. Se leyéndose derecha a izquierda, se dice Torah. Torah. ¿Ok? Torah de Yahvé. Es el nombre de Dios, la Torah de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué significa la Torah? La Torah significa la guía, las instrucciones de Dios. La guía, lo que nos va a enseñar cómo vivir, cómo ser buenos seres humanos, cómo ser buenos amigos, cómo ser buenos hermanos, cómo ser buenos padres, ¿verdad? Cómo ser buenos en todo, ¿ok? Cómo ser inclusive buenos como nación, cómo ser buen país, ¿ok? Cómo mantener el orden, cómo mantenernos sanos físicamente, cómo mantener sana la mente, ¿ok? Entonces proseguimos. Ya sabemos que la Torah significa es la guía, traducido del hebreo al español significa la guía. No es la ley, como muchos le llaman, como está mal traducido al español, no, es la guía. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. El hebreo es importante. Ok, ponemos acá, el hebreo es la lengua oficial y santa de Israel. La Torá y los profetas están escritos en este hermoso idioma que proviene de Dios. Desde él podemos recibir códigos ocultos en las escrituras. Por ejemplo, tiempos, sucesos y hasta el mismo Mesías estuvo escrito allí desde un principio. Sus símbolos representan consonantes, números, encierran en sí mismos un significado que grafican y describen los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no sé si quiere decir que usted va a aprender hebreo. Yo particularmente no hablo hebreo, solamente tengo un mapita para orientarme en cuanto a los significados numéricos, la gematría, los significados de cada palabra, de cada letra, ¿verdad? Y qué representan en su conclusión. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en este tutorial, ¿verdad? Acerca de ¿qué? De este primer video, que es la Torah. Vamos a el principio, el fundamento, para partir de aquí extendernos a las demás enseñanzas y poder interpretarlas de la manera adecuada, haciendo uso de ¿qué? De la guía, haciendo uso de la Torah, para no perdernos en nuestras propias opiniones, en nuestra mente, en nuestra filosofía humana, sino en la sabiduría de Dios, en la sabiduría que proviene de Dios, que está manifestada en la Torah. Tenemos un problema, la gente dice, bueno, no, que la Torah es la ley. Hay una traducción malintencionada que hubo en el Nuevo Testamento acerca de la palabra ley, como para malponer o crear una cizaña respecto a la Torah de Dios, que está en Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, y eso nos da una perspectiva muy general. Cuando hablan de la ley, englobamos lo que Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y creemos que hubo cosas de las escrituras que fueron completamente anuladas y no comprendemos cómo especificar, cómo poner los ojos en lugares específicos de la Torah para entender cuáles son las partes de la Torah que eran para ser
manifestadas a través de Yeshua, que eran las sombras de Yeshua, que eran las sombras que eran de venir, o sea que estaban mostrando la forma de Yeshua, de lo que Yeshua iba a hacer, pero no que toda la Torá iba a ser la sombra de Yeshua. Seguimos, entonces vemos que en la Torá no solamente hay leyes, vamos a leer, en la Torá conseguimos la creación del mundo, Adán y Eva, la historia de Caín y Abel, de Noé, la historia del patriarcado de Abraham, de Isaac, de Jacob, la promesa de Dios a Abraham, historia del éxodo de Israel, de Egipto, cuando Israel sale de Egipto a través de Moisés, cuando Dios manifiesta todas esas maravillas, el proceso en el desierto durante los 40 años, las leyes que Dios dio a Israel a través de Moisés, fíjese bien, las leyes, los deberes de los israelitas, preceptos y rituales, las fiestas, bendiciones de la obediencia y maldición de la desobediencia, profecías sobre el Mesías Yeshua. Entonces vemos que no solamente es que la Torá es la ley completamente, no. Dentro de la Torá hay leyes también, que es la ley de los sacrificios, de la ley del diezmo y las ofrendas, o mejor dicho, la ley de las ofrendas, porque aparte está la ley de los diezmos, la ley de la restitución, están las fiestas como las fiestas de Yom Kippur, la fiesta de Yom Teruah, ¿verdad? Y así conseguimos muchas cosas, preceptos, rituales de la purificación, cuando tocas un cadáver, cuando la mujer tiene su menstruación y todas estas cosas, ¿ok? Como les decía en un principio, son guías, son instrucciones de cómo vivir una mejor vida, cómo ser mejores seres humanos, cómo vivir mejor a nivel físico, cómo estar pleno físicamente, ¿ok? Por ejemplo, cuando lo que son las leyes de los alimentos, cuáles son los alimentos que nos aportan mejor condición física y cuáles son los que nos restan condición física, cuáles son los que ponen en riesgo nuestra salud. Por ejemplo, el cochino, los reptiles, comerlos pone en riesgo nuestra salud, tienen muchos parásitos, tienen muchas enfermedades por naturaleza. ¿Ok? Entonces eso es una forma de comprender la sabiduría de Yahvé y ponerlas por obra en nuestra vida. ¿Ok? Entonces vemos aquí claramente de que la Torá no es la ley, sino que dentro de la Torá están incluidas las leyes. Aquí vemos cómo está constituida la Torá. Entonces aquí tenemos la palabra Torá. Vamos a ver aquí qué es la Torá en resumen poco a poco y cómo se cumple. Dice, es la verdadera doctrina, son palabras de vida eterna, dicho por el mismo Esteban en el libro de los Hechos y dicho por el mismo Yeshua, que dice, los mandamientos de mi Padre son vida eterna, lo dice en el libro de Juan. Su mayor exponente es Yeshua, él es el verdadero maestro de la Torá que confió en su vida, nos mostró cómo vivirla, cómo ponerla por obra, cómo practicarla y no como la practicaban los fariseos que llevaron a convertir esta hermosa guía, la convirtieron en una tradición y en preceptos llenos de odio, llenos de división, llenos de clasificación a través de la Talmud. O sea, la Talmud y la Torá no es lo mismo. El judío ortodoxo cree en la Talmud, seguía su vida por la Talmud, que es una interpretación de los antiguos padres de los judíos luego del exilio de Babilonia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La Torá no es lo mismo que la Talmud. Los fariseos vivían acorde a la Talmud, que son los mismos judíos ortodoxos de la actualidad. Y Yeshua reprendía a los fariseos y a saduceos porque vivían acorde a la Talmud y no de acuerdo a la Torá. Yeshua vino a mostrar la Torá y peleaba contra los fariseos y contra los saduceos por enseñar Talmud, que son las tradiciones que quebrantaban los mandamientos de Dios. Eso está prácticamente expresado en Mateo capítulo 15. Entonces, la Torá requiere y debería manifestar amor, el amor de Dios y el amor a Dios. Para poderla cumplir, nosotros la cumplimos por amor. Cuando amamos a Dios, guardamos los mandamientos. Leer Deuteronomios capítulo 11 y capítulo 28. En capítulo 11 dice, si me aman, entonces guarda mis mandamientos. ¿Ok?
Entonces, la Torá debería crear en ti amor al prójimo, porque eso fue lo que Yeshua nos enseñó. O sea, si nosotros no aprendemos a amar al prójimo mientras leemos la Torá, no estamos leyendo la Torá correctamente. Deberíamos aprender a tener misericordia, fe y hacer justicia a nuestro prójimo. Deberíamos ser obedientes, ser personas humildes, y es una prueba de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, porque la Torá lleva a santidad, nos lleva a santificarnos, nos muestra cómo santificarnos, vivir plenamente en la santidad que Dios quiere que vivamos. Y Yeshua a nosotros los gentiles nos santifica, nos mete en la promesa de Abraham, ¿ok? Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Él hizo su parte y nuestra parte es vivir en obediencia, vivir rectamente y justamente en esta tierra, y esa forma de vivir rectamente y justamente se encuentra en la guía que es la Torá. Dice, solo los verdaderos hijos de Dios son capaces de sujetarse a la Torá por amor al Padre. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden escuchar la voz del Padre inmersa en ella y obedecerla, tal como hizo el Mesías. Pues seguimos, ahora vamos a la parte numérica de la gematría de la Torá. Cuando les hablaba en un principio, les decía que el idioma hebreo contiene misterios y que sus símbolos están representados en consonantes y también tienen números, tienen valores numéricos. Entonces, vamos a ver la gematría de la Torá. Empezamos de derecha a izquierda con el primer símbolo, que es la letra Tav. La letra Tav simboliza verdad, y esto es súper importante porque la Torá inicia con la verdad, mostrar la verdad, mostrar cómo debemos vivir y mostrar a Yeshua. Yeshua mostró la verdad, Yeshua mostró la Torá y la Torá hablaba de Yeshua. Hay una comunión, es imposible que por este misterio espiritual Yeshua quisiera quebrantar, porque si que hubiese quebrantado la Torá, él mismo hubiese negado las palabras de Dios y no hubiese habido la sabiduría de Dios en él. Y dice en las escrituras que él crecía en sabiduría y toda gracia, y vamos a ver más adelante cómo existe una conexión entre Torá, entre Yeshua, entre Yahvé, una conexión a través de esta simbología que va a quedar sorprendido, va a quedar fascinado de todo esto que va a ver, y Dios va a abrir sus ojos de una manera tremenda. Entonces tenemos aquí la primera letra, que es la letra Tav. La primera letra Tav tiene un valor de 400. La segunda es Vav, que tiene un valor de 6. La tercera es Resh, que tiene un valor de 200. Y la última es Hei, que tiene un valor de 5. Eso, sumándolo, da un total de 611. Si defragmentamos 611 en una fórmula donde sumemos el 6 más 1 más 1, da igual a 8. 8, dentro de las palabras hebreas o dentro de los símbolos hebreos, tenemos un símbolo bien interesante, que es este que ve acá, que es el símbolo Het. Vamos a ver más adelante qué es Het. Prosigamos. Entonces, la Torá es 8, que es Het. Y Het es el símbolo de la trascendencia, simboliza la gracia de Dios y la vida. Es la capacidad de trascender las limitaciones impuestas por el mundo, trascender a las culturas, traspasar a la cultura, a las tradiciones. Por eso es que las tradiciones de los fariseos no iban de la mano de la Torá, porque la Torá trasciende lo que el hombre impone, va más allá y tiene mayor sabiduría. Va a un plano superior al de la naturaleza. Esto significa tener gracia a los ojos de Dios. Cuando la gracia se manifiesta en nosotros, nuestra vida también camina conforme a la Torá por el Espíritu. Nos enseña a ser agradecidos. Nos enseña a ser agradecidos con Dios por la provisión que nos da a diario. Significa vida, y este es uno de los significados más fuertes y más relevantes. Significa vida. Vida después de la vida en la tierra para el justo, o la tierra de los vivientes, que se lo menciona David en los Salmos, y el mismo Yeshua cuando habla y dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. ¿Ok? Nos ayuda a vivir justamente. Het es el símbolo de toda vida, toda forma de vida, toda forma de luz. Su forma es la ventana, Hei, pero cerrada. Hei es el último símbolo de derecha a izquierda de la palabra Torah.
¿ok? Pero cerrada, es la vida vallada, o sea, cercada o protegida. ¿Ves? Het simboliza también el pecado, falta o delito. O entonces no es que Het es un pecado, sino que Het nos señala cuáles cosas son pecado, cuáles son cosas son falta y cuáles cosas son delito. Entonces, Yahvé nos enseña a nosotros qué cosas son pecado, nos las enseña a través de la Torá para que comprendamos cuáles son los pecados, cuáles son los delitos, cuáles son las faltas. Yeshua nos enseñan, porque Yeshua también es 8, y eso lo vamos a ver en otra presentación. Yeshua también es 8, entonces Él también nos enseñó cuáles eran nuestras faltas e intercedió por ellas y cuáles eran nuestros delitos. Entonces, cuando leemos las bendiciones en Deuteronomio capítulo 28, entendemos por qué la Torá da Het, por qué nos encierra, la obediencia nos encierra. Y Hei es la gracia de Dios que nos permite entrar. ¿Ok? Es la ventana abierta, pero cuando entramos en Dios, es decir, entramos en el Hei de Dios, entonces Dios hace un Het en nuestra vida, cierra esa ventana para que una vez que estemos dentro, permanezcamos allí, como lo que decía Yeshua, que dice, mi Padre me da las ovejas y nadie me las arrebata. O sea, las ovejas que entran en mí no pueden salir porque yo hago Het, bloqueo la posibilidad de que se vayan. Entonces, ¿por qué? Porque conocemos la verdad. Entonces, esta verdad es un misterio que está oculto justamente en este símbolo 8, Het, que es la voluntad de Dios Padre, el propósito de Yeshua y la manera de vivir que está en la Torah. Entonces, cuando nosotros nos hacemos obedientes difícilmente, cuando nos hacemos obedientes por amor difícilmente, nos podemos salir de Dios, difícilmente nos podemos escapar de Dios, porque nos convertimos en verdaderas ovejas y discípulos de Yeshua. Entonces, una vez que conocemos la verdad y nos hace verdaderamente libres, o sea, una vez que conocemos de verdad a Dios, una vez que conocemos de verdad a Yeshua, una vez que conocemos de verdad la Torah, difícilmente una cosa nos puede comprar o nos puede convencer y nos permanecemos allí, firmes, no importa pase lo que pase, nuestra fe es estable, es sólida, así como habla en Hebreos 11 y Hebreos 12. Creo que principalmente el 11 cuando habla de los héroes de la fe. Les invito a leerla. Creo que en el 12 me pasé de largo, pero estoy seguro. A partir del 11 léaselo cuando habla de que por la fe Abraham salió a caminar una tierra que no conocía. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene que ver con determinación, con carácter en nuestras vidas, de obedecer, de alinearnos, de establecernos en la verdad de Dios para vivir conforme a ella. Y esta verdad es el mismo Dios, esta verdad es el Yeshua, esta verdad es la Torah. Entonces continuamos a la siguiente conclusión de la Torah. Ya nos está acabando eso, es súper corto. Una vez más la palabra Torah en hebreo, que es 8, es Het. Entonces coloquemos acá respecto al nuevo pacto. Dice que nuevo pacto, porque hay gente que dice, no, que el nuevo pacto abolió la Torah, no, la Torah no está abolida. La Torah no está abolida para nada. Entonces tenemos el nuevo pacto. Aquí tengo una corta conclusión de lo que es el nuevo pacto para nosotros. Dice inclusión de los gentiles a la promesa que Dios hizo a Abraham por medio de Yeshua. Su sangre nos consagró también como pueblo santo. No necesitamos circuncisión de la carne, sino del corazón. No somos hijos de Abraham por la circuncisión de la carne, sino por la del corazón. Somos hijos de Abraham por la fe, porque creemos. Eso lo dice en Gálatas. Todas estas cosas que le menciono acá, habla en Gálatas. En varias de las epístolas de Pablo habla de esto que les estoy mencionando acá. No nos justificamos por la circuncisión de la carne. Eso también lo dice en Gálatas. Dice, si vosotros por la ley creéis que por la ley es la justicia, cuando habla de la ley, mala traducción allí, quiere decir, si ustedes creen que por circuncidarse están justificados de la gracia, han caído. Eso es lo que realmente significa o traduce esa parte allí, o lo que quiere decir Pablo realmente en esa parte de Gálatas, que viene hablando de la circuncisión y viene hablando de los judíos ortodoxos infiltrados, haciéndose pasar por creyentes de Yeshua para engañar a los hermanos de las congregaciones en Galacia.
Dice, ni por los sacrificios somos justificados, es decir, ustedes no se justifican por llevar un cordero, degollarlo, derramar la sangre, porque de paso nosotros no tenemos sacerdotes en la tierra, así que nuestros sacrificios terrenales no serían del todo aceptos. Dice, ni por las fiestas, ¿ok? Puse un punto y coma allí, que eso era un punto y final. Pasamos a la última plantilla de conclusión. Escribí mal conclusión allí, no noté eso, perdón, creo que la anterior también estaba así. Conclusión de la Torá, aquí borren ese Q para que sea conclusión. Qué pena, perdón, ¿verdad? Torá 8 es igual a Het. Yeshua el Hijo de Dios. Fíjese que uno por creer en la Torá no deja de creer en que Dios, que Yeshua es el Hijo de Dios, no, para nada. Para nada, eso es un error, no podemos negarlo, todo lo contrario, lo confirmamos. Léase Hebreos no, Hechos capítulo 15 y creo que también el 17, pero que el 15 específicamente creo que es donde habla sobre los judíos de Berea. Los judíos de Berea leían la Torá y Pablo usó la Torá para mostrarle a los judíos de Berea que Yeshua es el Mesías prometido de Israel, el Hijo de Dios, del sumo sacerdote. Entonces es imposible que una persona que aprenda la Torá no vea a Yeshua, no aprenda de Yeshua, no reconozca a Yeshua como Hijo de Dios y verdadero Rey ungido, verdadero profeta, verdadero Hijo de Dios unigénito, salido del Padre para interceder por el mundo. Es imposible. Entonces alguien que aprenda Torá y se convierte en una persona rebelde, renuente, no aprendió Torah correctamente. La Torah te enseña humildad, la Torah te enseña a ser pacífico, la Torah te enseña, porque es la misma vida de Yeshua. Entonces es imposible, si Yeshua es la manifestación en carne de la esencia de la Torah, es imposible que tú leas y aprendas Torah y termines siendo diferente a Yeshua, termines siendo un fariseo, termines siendo un saduceo, es imposible. Entonces, Yeshua, ya ustedes leyeron esto, me imagino. Yeshua es nuestro verdadero Rey ungido. Él es la circuncisión, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el sacrificio, Él es la sangre que nos consagra y santifica para Yahvé, nuestro Dios y Padre. Por todas estas cosas que por medio de Él los gentiles alcanzan ser justificados ante Dios, limpios de pecado. Seamos hacedores y no solo oidores de la palabra, seamos verdaderos hijos de Dios. Aquí usé varias frases que también ustedes, si han leído el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, como le quiera decir, han conseguido todas estas frases. Entonces, si usted lee las Escrituras, usted sabrá, ¿verdad? Porque si Él es Rey, según el libro de Apocalipsis, entonces Él es verdadero Rey. Pablo en varias ocasiones, creo que en el libro de, vamos a ver si me acuerdo, no recuerdo si es Romanos, si es Efesios, o Filipenses, donde dice Él es la circuncisión. Él es sumo sacerdote, está en el libro a los Hebreos, o mejor dicho, en la carta a los Hebreos. Él es el sacrificio, está en la carta a los Hebreos, también lo explica en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas, perdón, pero con mayor precisión explica en la carta a los Hebreos. Él es la sangre que nos consagra y santifica para Yahvé, nuestro Dios y Padre. Libro de los Hebreos, primera de Pedro. Dice, por todas estas cosas que por medio de él los gentiles alcanzan a ser justificados ante Dios, limpios de pecado. Libro de los Hebreos, Filipenses, Gálatas, Romanos, y ahí hay muchas epístolas donde Pablo explica esto. Entonces seamos hacedores y no solo oidores de la palabra, o sea, seamos hacedores de Torah y no solamente oidores de la Torah. Eso lo dice Santiago en su carta universal. Seamos verdaderos hijos de Dios, obedientes, impartidores de la paz, impartidores de la reconciliación, impartidores de Dios, de su esencia, de su amor, de su reconciliación. Un llamado a ser a las personas que están en esto de volver a sus raíces, volver a las sendas antiguas, conocer la verdad, como dicen los profetas, creo que es en Malaquías o Zacarías, que dice, y vendrán y te tomarán del manto y dirán, tú que eres de la nación del Dios verdadero, enséñanos. Entonces aquí está,
esta base. Dios en este tiempo está llamando en el Espíritu tremendamente a los que lo aman con ferviente amor y quieren andar acorde a su verdad. Los está llamando a meterse en esto. Lo está llamando a conocer Torah para poder a crear una ruptura entre el mundo, la cultura del mundo actual, para que seamos verdaderamente santificados, porque la iglesia se ha convertido en un lugar permisivo y estamos, ahora somos un club, ahora somos un centro psicológico, ahora somos un centro motivacional, que esto último no está mal, ¿no? Pero estamos tomando sus dogmas, sus mentalismos, sus principios de la metafísica, su filosofía. Entonces Dios está despertando en el espíritu a sus hijos para que eviten esto y en nuestra vida se cumpla se cumpla la vida. Nos centremos en Dios y Dios nos encierre y no permitamos que nada entre, ni nos contamine, ni nos desvíe a diestra ni a siniestra. Entonces el llamado es para ser obedientes. Este es el primer video tutorial o la primera video enseñanza. Espero les haya servido de guía para que mediten, oren a Dios. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios les va a hablar, les va a ministrar algo especial a sus vidas. Se darán cuenta de que les estoy hablando verdad y que muchos hermanos que ya están en esto le están hablando en verdad. Muy pendientes, que hay muchas personas por allí que se están cumpliendo en ellos la profecía que habla en Apocalipsis, que dice que tú has probado a los que dicen ser judíos y no lo son, que son los que los buscan traerlos a vivir como viven los fariseos, como viven los judíos ortodoxos, que lo llevan a vivir un judaísmo extraño. Esto no trata de judaísmo, porque en Yeshua no existe judío ni gentil. Entonces eso siempre tenemos que tenerlo en claro. Existe una forma de vivir, una guía para ser cada vez mejores familiares, mejores padres, mejores hijos, mejores profesionales, y se encuentra en la Torah. Si alguien que les enseña Torah no los enseña a hacer esto, entonces es un falso maestro, que dice que van a venir falsos maestros con apariencia de piedad. Entonces cuando vengan, te voy a enseñar la verdad, la palabra de Dios, y ponen toda su cara de santidad, de ser buenas personas, y no les enseñan Torah y no se las enseñan correctamente, porque la Torah cuando se enseña tiene que ir de la mano con la vida de Yeshua. Si no se las enseñan así, entonces es un falso maestro, porque el maestro que recuperó el sentido de la Torah se llama Yeshua HaMashiach, el hijo de Yahvé, el Dios de Israel. Dios los guarde, Dios los bendiga, sea la bendición de Yahvé en el nombre de Yeshua sobre todos los que escuchan este audio y todos los que quieren buscar verdad y caminar acorde a la verdad que se encuentra en Yeshua y en la Torah de Yahvé, nuestro Padre, el Dios verdadero. Sean sobre ustedes el Espíritu Santo, sea sobre ustedes su protección, sus ángeles guardándolos en todo momento, y sea su Espíritu Santo guiándolos a toda verdad, porque para eso vino el Ruach HaKodesh, para eso vino el Espíritu Santo de Dios, a guiarnos a toda verdad. ¿Ok? Dios los bendiga, nos vemos en el próximo video tutorial. Espero hacerlo pronto y cortito. Dios los bendiga. Amén, amén y amén, amén, porque me extiendo. Amén.